Se encuentra con nosotros el día de hoy el doctor Juan Edgar Andrade Durán, a quien doy la más cordial de las bienvenidas a Dimensión DAE. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Muy buenas tardes. Y bueno, sí, precisamente como usted lo comenta, profesor, pues estamos trabajando en el Centro de Cambio Global, precisamente en la incursión de los biocombustibles aquí en el estado de Tabasco, específicamente hacia lo que es la zona de los ríos. Perfecto, donde... perfecto. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Déjenme comentarle antes, estimado Radio Escucha, que el doctor Juan Edgar Andrade Durán es ingeniero, doctor en Ingeniería Energética con especialidad en energías renovables, biocombustibles, por el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias en Ingeniería Industrial con especialidad en Manufactura por la División de Estudios de Posgrados e Investigación del Instituto Tecnológico de Orizaba y es ingeniero mecánico con enfoque en diseño mecánico por la misma institución y realizó una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el tema de estudio la purificación de biodiesel. Es el personaje que hoy amablemente nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Doctor Juan Edgar, platíquenos, como ya escuchamos la capsulita, un tantito de información para la gente que nos está escuchando. Háganos un poquito de historia sobre cómo ha venido evolucionando, cómo nace este concepto de lo que es hoy el biodiesel, porque sabemos por ahí, hemos visto algunas películas de gente que luchan contra alguien que quiere convertir las aguas marinas en combustible o en gasolina, ¿no? Películas así de ciencia ficción, pero el biodiesel ya es una realidad. Platíquenos un poquito de su historia. En sí el biodiesel como combustible ya es un combustible viejo. De hecho, el mismo Rudolfo Diesel, cuando diseñó y presentó su motor diésel en la feria de París en 1902, lo que utilizó fue un aceite de cacahuate, que viene siendo un biocombustible, ¿sí? Entonces, de esa forma probó su motor diésel y lo presentó al mundo. Desde principios del siglo pasado, entonces ya se hablaba de biocombustibles. Lo que se ha hecho ahora, sí, es que no se ocupa directamente el aceite vegetal en sí, sino que se procesa para bajar su viscosidad y su densidad, para que sea más parecido al diésel de petróleo común, y sus características tanto físicas como de poder energético puedan ser mejores, ¿sí? E igualarse a lo que es el combustible diésel y poder igualarlo. Ok, pero no se utiliza directamente el biodiesel al motor, se tiene que ligar con el diésel de petróleo. En algunos casos se puede ocupar hasta el 100%, ¿sí? Lo que se llama B100. Sí, en algunos motores que ya vienen hechos para biodiesel al 100%. Actualmente, en la mayoría de los países que ocupan biodiesel, ellos ocupan una mezcla del 20% de biodiesel y 80% de diésel de petróleo, porque es la proporción que rinde mejores dividendos, tanto ecológicos como económicos. Okay. Y la producción, por ejemplo, de estos biocombustibles, ¿qué tan caro es o qué tan barato es o cómo se da la producción? Es el problema que existe actualmente, profesor. Todavía es un poco más caro que comprar el diésel de petróleo, ¿no? Que aparte está subsidiado, ¿no? Claro. Poco a poco ha ido el subsidio disminuyendo, pero en nuestro país todavía está subsidiado, ¿no? Entonces, los costos de producción son todavía superiores siempre y cuando se ocupe un aceite vegetal o una grasa animal, que es de donde se obtiene el biodiesel, para procesarlo. Y tomando en consideración que es casi el 80% el costo del insumo, el aceite, entonces si el aceite es caro, como en nuestro país, pues el costo final del biodiesel pues es caro. Por supuesto. Ahora, por el contrario, en nuestro caso, en lo que es la cuenca de Usumacinta, estamos trabajando con aceites reciclados de cocina. Entonces, ahí se hizo un programa, se está haciendo toda la logística para poder recoger pues la cantidad de aceite que se ocupa en la zona. Bueno, ya asan mucho pescado, frían mucho pescado, perdón. Claro. Y pues la gente ocupa bastante aceite. Entonces, no se compara con una producción normal de, por ejemplo, directamente adquirir aceite de palma, aceite de coco, pero se puede aprovechar ese residuo para hacer biodiesel.
Consideremos que más o menos juntarlo, toda la logística sale más o menos por litro a peso de litro, si fuera aceite. Para poderlo recopilar. Exactamente. Entonces, si lo sacamos a ese precio, es totalmente económicamente viable. Es viable, ¿no? Sí. Y de esa manera, lo que se está haciendo, para ir al punto importante, lo que se está haciendo en Emiliano Zapata, que es una planta, se está produciendo, se está experimentando, se está previendo, ¿qué es lo que hay allá? Ok, lo que se está haciendo en el municipio de Emiliano Zapata es que se está instalando una planta de biodiesel. Esta planta de biodiesel, aparte de que se va a ocupar para lo que antes mencioné, Claro. Tiene una innovación. De hecho, esta planta se trajo del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Ah, perfecto. Se estuvo trabajando en este proyecto. Y esta planta ocupa, la innovación que tiene es que ocupa purificación húmeda y purificación seca. ¿A qué me refiero? Normalmente las plantas actualmente ocupan agua como purificador. El único problema es que esa agua se tiene que tratar también. Entonces, si se tiene que tratar, entonces ya no es un proceso totalmente verde. ¿Sí? Ah, ok. Cuando hablamos de purificación seca se ocupa un absorbente, un polvo muy finito como un talco. Ajá. Entonces este absorbente se encarga de absorber todos los contaminantes que tiene el biodiesel crudo, que en este caso haría el agua. ¿Sí? Lo hace este absorbente en proporciones mucho menores, ¿no? Hasta el 1% en contenido de masa, o sea, si serían 100 litros, pues ocuparíamos el 1%. Entonces es relativamente poco. Sin en cambio, si fuera agua, tenemos que ocupar casi 3 partes de agua por una de biodiesel. Estaríamos hablando de 300 litros. Claro. Entonces, esa es la innovación que tiene esta planta, que se está instalando en el Parque Eológico de Emiliano Zapata. Sí, es una planta que puede producir a la semana, si se tuviera el insumo constante, hasta de 12,000 litros. ¿Y la función específica o el beneficio en este caso? Ok, en este caso hay un convenio con el municipio de Emiliano Zapata y con la Universidad Tecnológica de Usumacinta. El municipio se encarga de toda la logística de la recolección del aceite reciclado en sus mismos camiones de basura. ¿Qué pasa? Pasa el camión de basura y al lado va a llevar un pequeño rotoplazo, un pequeño contenedor. Entonces sale el ama de casa, va a tirar su basura o la pasan a recoger. Y ahí, en ese mismo momento, si tiene una cantidad de aceite, no sé, 1 litro, litro y medio, medio litro, lo que tenga, lo va a depositar en el contenedor. Aquí hay 2 cosas importantes. Una, no contamina, porque el aceite vegetal o la grasa animal contamina los mantos acuíferos y se va directamente al drenaje. Entonces, evitaríamos contaminación en la zona de los ríos y aprovecharíamos para producir ese combustible en la planta, que estaría operada por los muchachos de la Universidad Tecnológica de Usumacinta. Perfecto. Ese combustible que ellos obtienen en la planta se ocupa para los mismos camiones a diésel de la basura. O sea que hay un reciclaje. Así es. Es interesante porque precisamente eso quería que hablara y que me aclarara cómo se iba a recopilar el aceite en las casas, ¿no? Y qué bueno que me lo explica. Y de esa manera, ¿no? Ahora, a lo mejor el ama de casa, porque en las comunidades a veces se fríen los pescados con manteca. ¿Se puede tirar ahí también? ¿No hay problema? No hay problema. Sí, no hay manteca problema. de cerdo. Puede ser grasa animal o un aceite vegetal. Vegetal, de girasol, que sí. Del cualquiera, sea comestible o no comestible, solamente que sea vegetal. Perfecto. Me comentaba doctor Juan Edgar Andrade con respecto al financiamiento de esta planta que se está poniendo ya. ¿Cómo va? ¿Quién lo está respaldando? Sí, hay 2 principales benefactores que tenemos. Uno es el Centro de Cambio Global, que a través del proyecto FOMIX, que da una parte del financiamiento, y la otra se logró esta otra parte del financiamiento mediante un proyecto NAPECA que se ganó, que es para el medio ambiente en América del Norte, y entonces se aplicó para lo que fue Emiliano Zapata. Entonces ellos son los que nos están financiando casi al 100%, ¿no? Y el municipio se encarga pues de prestarnos las instalaciones, de la logística y principalmente de la operación, la Universidad de Usumacinta. Ah, perfecto. De ahí van a salir los alumnos que van a llevar a cabo la práctica. Sus prácticas y sus estancias, y ellos manejan, creo que cada 2 cuatrimestres una pequeña estancia
y al final unas estancias extendidas de un cuatrimestre completo. Ok, ¿no? que en este caso serían estudiantes de qué ingeniería. Son ingenierías de procesos. Ahora, muy interesante todo lo que nos comenta con respecto a la forma de cómo se puede ir recopilando el aceite utilizando los carros precisamente de recolección de basura, ¿no? Y tener ese contenedor especial para que las amas de casa salgan y depositen los sobrantes de aceite quemado, ¿no? Que es interesante, y poderlo utilizar posteriormente. Luego, ¿qué sigue después? Ya que se tiene en ese contenedor, ¿se llega a un lugar determinado? ¿Se llega a la planta? ¿Se hace algún filtrado? ¿Qué pasa con ese aceite? Ok, se tiene que tratar el aceite. Bueno, una vez que se recolecta, se junta en un contenedor grande, ¿sí? Que tenemos para que sea homogéneo el aceite, ¿no? Que sea de tanto animal como vegetal, de todos los tipos de aceites. ¿Por qué? Para que nada más se logre hacer una sola caracterización. Perfecto. Porque si no tendríamos que caracterizar cada aceite por aceite. Sí, no, sería terrible. Entonces se checa la cantidad de agua que tiene, su acidez, sí, la cantidad de partículas suspendidas, carbón, ¿sí? Se trata, se elimina el agua calentándolo un poquito, alrededor de 80 grados, ¿sí? Para que se evapore que se evapore el agua, que es uno de los factores que más afecta al proceso de transformación a biodiesel, que se llama transesterificación. ¿Sí? La transesterificación es algo así como cuando usted le pone gotitas de limón a la leche. Es lo que hace, corta inmediatamente el aceite y nos lo dejan dos fases, una fase pesada y una fase ligera. La fase ligera sería nuestro biodiesel, que todavía está crudo, ¿sí? Y la fase gruesa sería la glicerina, que esa se puede ocupar para hacer jabones. Sí, es un subproducto que también se ocupa. Sí. Sí, con algunos alumnitos anteriormente que yo les daba la clase precisamente de biocombustibles, hacíamos biodiesel en el laboratorio y al final, con toda la glicerina que se obtenía durante todo el cuatrimestre, ellos hacían sus jabones, ya llevaban figuritas, entonces sacaban figuritas de Estrella, de Bob Esponja, de lo que quisieran ellos, ¿no? Claro. El molde que ellos llevaran, sacaban el color que quisieran, ¿sí? Claro. Entonces pues ya se llevaban aparte un valor agregado, ¿no? Aparte de su biodiesel en su botellita, pues se llevaban sus jabones. Claro. ¿No? Y de ahí el proceso sigue hasta llegar al punto de poderlo utilizar en los mismos carros, hasta cómo va ese proceso. Ok, entonces una vez que ya tenemos el biodiesel está crudo, ahí entra la innovación que tiene esta planta, que es la purificación seca. Actualmente tenemos dos alumnas de aquí precisamente de la UJAT, de Duckbill de hecho, que están haciendo tesis sobre caracterización de residuos, ¿sí? Sobre qué residuos tiene el lavar el biodiesel con agua y qué es lo que queda cuando se purifica en seco. ¿Sí? Normalmente ese polvo se ocupa como fertilizante, pero queríamos saber qué tanto poder tenía, qué tanto nitrógeno, por ejemplo, tenía. O sea, si era de poco, era pobre, alto, o si no podía envenenar, porque eso es lo que se dice la literatura. Pero a veces lo que dice la literatura nomás lo dice ligeramente, más vale comprobarlo, ¿no? Exacto. Entonces, una de las chicas, a las que por cierto a lo mejor me están escuchando por allá. Enviamos saludos, ¿su nombre no se acuerda? Sí, se llama Ana Laura y la otra es Cristel, ambas son de Duckbill. Que reciban un saludo desde esta palestra de Dimensión de Ahí, por supuesto de acá de Radio UJAT, Voz Universitaria. Las puertas están abiertas, a lo mejor las podemos invitar posteriormente. Sí, de hecho ellas hicieron una plantita chiquita, a escala, en la que están trabajando el proceso de conversión de biodiesel. Sí, lo presentaron apenas en una feria precisamente aquí de la UJAT. Sí. Y trajeron la plantita. Y están de 50 litros. Están sacando sus conclusiones con respecto a Sí, para que saquen ellas su tesis caracterizando los residuos. Perfecto, excelente. Y posteriormente, ya finalizado el combustible, ahí finaliza. Ok, ya una vez que lo purificamos, ya sea con agua o con polvo, como en este caso está haciendo, el combustible ya está listo para ocuparse. ¿Sí? Podemos ocuparlo tal cual, como le decía yo, pero es recomendable mejor ocuparlo en mezcla. ¿Por qué? Porque el biodiesel es muy detergente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces empieza a limpiar el motor. Le empieza a quitar todo el carbón que tiene por todos los residuos. Como abrasivo, ¿no? Sí, un poco abrasivo, más detergente. O sea, todos los residuos que genera el diésel de petróleo deja residuos de carbón, todas esas manchitas negras que se ven dentro del motor, ¿no? Lo elimina. Entonces el biodiesel empieza a limpiar. Sí, porque en el proceso de transesterificación, para hacer este biodiesel, ocupamos metanol, el aceite y un poco de sosa.
que una vez que se hace la mezcla y se purifica, se elimina. Pero bueno, por ahí pueden quedar ciertas rastros, ¿no?, de estos componentes, y esto es lo que hace que sea muy detergente. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ocupamos al 100% el biodiesel en nuestro vehículo, tendríamos que hacer las afinaciones inmediatamente, porque va a saturar los filtros de combustible y los filtros de aceite, porque va a sacar toda la suciedad dentro del motor. Entonces, recomendable, es algo así, coloquialmente, ¿no?, lo comentaba con algunos compañeros, digo, es como ir acostumbrado al motor, ¿no? Es como está uno acostumbrado a una dieta, y que si de momento te la cambian, pues sí resiente, ¿no? Claro. Entonces, en los motores sucede lo mismo. O sea, hay que ir poco a poquito acostumbrando al motor a ocupar este nuevo tipo de combustible. Aparte hay otra cosa, el biodiesel es una buena alternativa para los motores a diésel, pero tiene una sola desventaja, que tiene menor poder energético que el diésel de petróleo. El diésel de petróleo anda alrededor de 36 megajoules por litro, y en el caso del biodiesel está alrededor de 32 megajoules por litro. Entonces, esa diferencia tal vez no sea mucha, pero operando un vehículo a distancia o con potencia, sí se resiente. Entonces, es mejor ocuparlo en mezcla. Hablando en el caso, por ejemplo, de los volteos, la maquinaria pesada que utiliza, que tienen que llevar cargas pesadas, no desarrollaría tanto el motor en este caso, como lo dice. Es mejor utilizarlo en mezcla. Haga de cuenta que es como si ocupáramos una gasolina magna y una gasolina premium. Sería eso mismo. Si o sea, ocupamos la premium, tenemos más potencia. ¿Sí? Si ocupamos la magna, para que nos dé esa potencia tenemos que ocupar más combustible. Exacto. ¿Sí? Se quema más. Se quema más, así es. Esa es la única diferencia. Perfecto. A futuro, ¿esto podría empezar a sustituir un poco la gasolina que viene del petróleo, sus derivados, en un futuro? Para acá, para México, hablando de nuestro país. Sí, de nuestro México. Mire, tenemos un problema aquí en el país, que de algunos años a la fecha no hemos sido autosuficientes en lo que es la producción de aceites comestibles. Entonces, sería un poco competir con los aceites comestibles, que sería como cuando dicen el maíz para etanol, ¿no? Nos metemos con cuestiones de alimentos y ahí sí salimos perdiendo totalmente, ¿no? Entonces, lo que sería lo más adecuado es trabajar hoy en día en México lo que es la producción de biodiesel a nivel pequeña escala, comunidades, como en este tipo de proyectos, donde se ocupen los residuos para producir biodiesel. En el caso, trabajamos con algunas asociaciones ganaderas y les decíamos, pues miren, una pequeña planta de biodiesel que ustedes puedan ocupar y que ustedes puedan alimentar sus tractores, ¿sí?, sus camionetas a diésel, porque tienen algunas camionetas a diésel, y su maquinaria agrícola, ¿sí?, nada más ustedes como grupo. ¿Qué ventajas tienen? Que actualmente en México todavía la producción de biodiesel no está regulada. Entonces, cualquier persona física que tenga un poquito de conocimiento de cómo hacerlo, lo puede hacer. Por supuesto. Entonces, puede ocuparlo en mezcla y sus costos de consumo de diésel convencional, pues los puede bajar. Por supuesto. Y además, a lo mejor hasta pueden cultivar las plantas que utilicen para el piñón, por ejemplo. O algún exceso, por ejemplo, nos pasa allá en la zona de los ríos, que luego tienen excedentes de aceite de palma. Entonces, esos excedentes de aceite de palma ya no los venden, porque a lo mejor ya está fuera de temporada para venderlos, o simplemente ya no se pudo vender. Entonces, ese es excedente, en el caso de la planta que se instaló en Emiliano Zapata, lo van a comprar y lo van a ocupar. Por supuesto. Y la meta de todo esto es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde luego. Totalmente. Desde luego. Así este biocombustible emite algo o no emite nada de gases invernaderos. En este caso elimina casi un 80% todo lo que son los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Los NOx, los óxidos nitrosos, los óxidos sulfurosos, el CO2, el CO. ¿Sí? Entonces es bastante suficiente, ¿no? Así es. Por supuesto, para contrarrestar todo este efecto que está causando el cambio global, ¿no? El cambio climático, perdón. Perfecto, pues ahí tienen ustedes muy interesante lo que está haciendo el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, con el respaldo de los gobiernos municipales, el respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto, y nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que como ya lo he comentado siempre, están trabajando muy estrechamente todas estas instituciones para llevar a cabo todos estos proyectos que se están desarrollando en favor
de mejorar nuestro medio ambiente. Por supuesto, el tiempo se nos ha terminado desafortunadamente, no me resta más que agradecer al doctor Juan Edgar Andrade Durán el haber estado con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.